En esta ocasión vamos a hablar sobre la geometría sagrada, que antiguamente se llamaba geometría sagrada, en la actualidad se llama geometría sustentable. La geometría sagrada es un sistema de conocimientos, es un código que utiliza la vida para producirse como vida. Es la matemática que utiliza la naturaleza para crear. La geometría sagrada en realidad no fue inventada por una sociedad específica o por una cultura específica. La geometría sagrada se ha ido reproduciendo por diferentes culturas y sociedades a lo largo del tiempo para utilizar la fuerza que genera la naturaleza en diferentes manifestaciones artísticas o culturales. Por ejemplo, civilizaciones como la civilización griega o egipcia o romana en el Renacimiento, en diferentes tiempos se retomaron estos códigos para crear tanto arte como cultura, como arquitectura, pintura, música y ciencia. Desde tiempos muy antiguos, la geometría sagrada le ha ayudado a la humanidad a buscar un puente de unión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrestre. Y nos interesa a nosotros estudiar geometría sagrada porque cuando uno estudia el código de la vida, puede aprender a reproducirlo, puede aprender a conocerse a uno mismo y puede aprender a ir descubriendo ese universo de significación, ir descubriendo ese código que permite interpretar la vida de otra manera, de una manera mucho más amplia, más creativa. En la actualidad, los últimos años, ha llamado la atención a la comunidad científica el tema de la geometría sagrada porque explica la materia en sus más primitivos orígenes. Es decir, la estructura arquitectónica de un átomo se explica a través del estudio de la geometría sagrada. O la estructura de las supercuerdas, la estructura de las galaxias, la estructura de todo lo que encontramos en el universo se explica a partir de este código de geometría sagrada. Entonces, cuando uno estudia la geometría sagrada, estudia el poder, la fuerza que tiene la naturaleza para crear la vida. Y por lo tanto, nuestro reto como seres humanos en este planeta, uno de nuestros grandes retos en la actualidad es lograr crear con estos códigos de geometría sagrada una fuerza de vida. Estas fuerzas se llaman la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional, que vamos a ir explicando más adelante. La comunidad científica no le llama geometría sagrada a estos códigos. La comunidad científica le llama geometría fractal. Y un fractal es un término, es un anglicismo que está integrada por dos palabras, fract y ol. Fract, fracción, y ol, todo en inglés. De tal manera que un fractal es una porción en el todo, una parte en el todo. Y esta parte en el todo, cuando se reproduce infinitamente, creas un fractal, y hay muchas formas geométricas de las cuales se puede obtener un fractal. Pentágonos, hexágonos, cualquier forma geométrica puedes obtener un fractal. Sin embargo, solo hay ciertos fractales que ayudan a que la vida prospere. Es decir, solo ciertas formas geométricas que ayudan a que la vida se organice de tal manera que prospere. La geometría, cuando uno estudia geometría en la escuela o en cualquier instituto, la geometría nos la enseñan como una ciencia que estudia planos, una ciencia que estudia, normalmente la visualizamos como geometría en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero sin un contexto mayor, simplemente el estudio
de la geometría para entender la realidad como tal. Pero cuando estudiamos geometría sagrada, lo que estudiamos es, o lo que nos podemos preguntar, en qué momento esa geometría se vuelve sagrada, o por qué, a qué parte de la geometría, del amplísimo universo de la geometría se le llama geometría sagrada, es aquellas formas geométricas o aquellas estructuras geométricas que son un soporte o un esqueleto para almacenar campos de vida o fuerzas de vida. La geometría sagrada es un conocimiento que las civilizaciones lo han imitado de la naturaleza, no fue creado por alguna civilización en particular, es patrimonio del universo, del cosmos, es el lenguaje del cosmos. Sin embargo, estas civilizaciones que imitaron los patrones de la naturaleza, que fueron creando todo un sistema de conocimiento, por muchos años estuvo vedado, estuvo oculto a la gran mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que genera poder, que genera la capacidad de autoempoderarte, de tener tu fuerza de vida dentro de ti mismo y poderla compartir. Pero si no conoces este código, es fácilmente un código que te quita poder o que te resta poder. ¿Por qué? Porque la fuerza de vida, que son estas estructuras o estos esqueletos, este esqueleto como geometría sagrada, la fuerza de vida son estos campos que se van anidando como las donas o como las muñecas rusas, que una cabe dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y así son los campos de la vida, se van anidando uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. Pero solo cuando tienen ciertos patrones geométricos logran convivir en armonía, las diferencias logran convivir en armonía, mientras que si no tienen estos patrones geométricos no se pueden. No pueden convivir en armonía, chocan. En términos de ciencia, eso se llama interferencia constructiva de ondas. Eso quiere decir que si tú tienes una onda que choca contra otra onda, solo cuando chocan en ciertas proporciones, ambas ondas, al chocar, se suman y multiplican sus velocidades de onda. Es decir, no se anulan, sino que estas dos ondas se atraviesan y continúan su movimiento. Mientras que estas mismas ondas, cuando chocan en otra proporción, se anulan. Es lo mismo que ocurre cuando dos personas se encuentran y en un encuentro amoroso sus vidas se vuelven más fructíferas, se vuelven mucho más sanas, mucho más radiantes, mientras que el encuentro de otras personas que no están produciendo, no están en estas mismas proporciones, las ondas no están en proporción, se anulan o se destruyen, se nulifican. De tal manera que estos códigos que se mantuvieron por muchos años ocultos o vedados a la gran mayoría de las personas, sirvieron para construir catedrales, pirámides, descubrimientos matemáticos, físicos, y dentro de diferentes culturas lo manejaban solo los sacerdotes o los iniciados. En la actualidad es muy importante que todos nosotros recobremos este conocimiento, porque es importante ir creando focos o centros de gravedad, centros donde tanto de conocimiento como de gravedad. El gran reto que tenemos en la actualidad es crear dispositivos geométricos que alberguen o que sean capaces de mantener la gravedad. Dos de las grandes fuerzas en el universo son la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Más adelante vamos a explicar en detalle estas fuerzas. Es claro que concebimos la geometría sagrada y el término de sagrado no como aquello que está relacionado a una religión o a una creencia espiritual, sino lo sagrado, lo sacro, como aquello que es sustentable. Geometría, la palabra geometría viene de geo, que significa tierra o materia, y metría, que significa medida, medición.
la geometría es la medición no solo de la Tierra, sino la medición de la materia. Es decir, cómo la materia se crea, cómo a partir de lo sutil se crea algo denso, y cómo a partir de algo denso se puede desdoblar y sutilizarse. Y esta geometría es sagrada cuando tiene cierta arquitectura, ciertas formas que permiten que la vida, o sea, que albergan la vida, que permiten que la vida se desdoble, se irradie. Para que esto suceda, o para que esto pueda ocurrir, tenemos que entender que previo a la matemática está la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría son las formas físicas reales, tangibles, y la matemática son modelos intelectuales que abstraen la realidad, ¿no? Que la representan. El matemático estadounidense Schneider habla de 3 niveles o 3 profundidades en la matemática, en el estudio de la matemática, que son la matemática secular, simbólica y sagrada. La matemática secular es la más profana, la que nos enseñan en la escuela, la que sirve para sumar, multiplicar, dividir, etc. La matemática, digamos, del uso cotidiano, de la vida diaria, es la matemática que te sirve para comprar, vender. Es la matemática que nos enseñan en la escuela. La matemática simbólica es la matemática que ya incorpora una connotación más profunda o filosófica de la matemática. Es decir, que empieza a ver las relaciones que hay entre los números, a ver las relaciones que hay, los significados que cada cultura le ha ido atribuyendo a números con respecto a su connotación de representación en el universo. Y la matemática sagrada es todavía mucho más profunda, y es la matemática que estudia cómo se crea la vida. Es la matemática que estudia cómo se construye un templo, cómo se construye una pirámide, cómo se construye un lugar sagrado, cómo se construyen formas que albergan la vida o que albergan la fuerza de la vida. Y es una matemática que eventualmente la tenemos que ir poco a poco comprendiendo en más profundidad, pero es la matemática que da base a entender la geometría sagrada.